Señor, muy buenos días. Gracias. Primero que todo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias porque nosotros te presentamos nuestro corazón y tú lo ves. Pero también porque tú quieres que te presentemos el corazón entregándote, no enseñándotelo nada más. No enseñando como diciendo, este es mi corazón y así permanecerá, sino entregándote el corazón para que tú lo hagas nuevo, para que desechando toda malicia, toda impureza, toda maldad, in- todo pensamiento inapropiado, sentimiento desajustado y acción errada, Señor, tú, desechando todo esto, tú coloques tus pensamientos que son de bien, de paz, de prosperidad, profundísimos y purísimos, Señor, para que entonces nuestros sentimientos sean adecuados a lo necesario, porque tenemos en nuestros pensamientos la verdad que nos lleva a ser libres de las mentiras, de errores, de inconvenientes. Y por eso, con pensamientos verdaderos, sentimientos congruentes con esa verdad, entonces nuestras acciones, Señor, sean productivas, efectivas, sean bendición para los demás, que por medio de nuestras acciones bendigamos a los demás. Señor, gracias por lo que hoy tú nos quieres enseñar y por eso hoy también te bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Amén y muy buenos días a todos. Y quiero compartirles este material. Vamos a compartirles el material este que tendremos a continuación y que nos servirá a nosotros para ilustrarnos adecuadamente de lo que hoy queremos enseñar. Bien, vamos a ponerlo completo aquí. Perdónenme. Ajá, listo. Creo que ahora sí, casi. Un momentito, por favor. Bien, pero como ya desde ya pueden ver, el tema de hoy se titula El ayuno que vence la incredulidad, en la incredulidad y la duda. Sí. Meditemos hoy en este tema titulado El ayuno que vence la incredulidad y la duda. Por eso desde el tema musical inicial que escuchamos, quería que ya todos nos sintonizáramos con algo que se nos ha enseñado y es que hay que vencer la incredulidad y la duda y para eso no vivir por vista, sino por fe. Porque lo contrario a la incredulidad y la duda es la fe, obviamente. Y para eso, a ver, ah, y para eso iniciemos entendiendo esto. La incredulidad es un enemigo para operar en lo milagroso. Recuerden que lo sobrenatural es inherente a nuestro Señor. Lo natural, lo sobrenatural es propio de lo cotidiano de nuestro Dios. Para nosotros tal vez lo sobrenatural no sea cotidiano, sea extraño. Y eso también va en contra de la propia naturaleza y la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la barrera? Conforme a lo que vamos a ver en la propia escritura, la incredulidad. Y yo creo que este pasaje es muy conocido, Mateo 13. Vamos a Mateo 13, específicamente los versículos 53 al 55. Y vamos a ver cómo una barrera de contención lamentable para los milagros. Y en esto Jesús no solo lo vivió, sino lo explicó. Dice Mateo 13, del 53 al 55. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Miren cómo estaban humanizando y reduciendo como a veces nosotros hacemos a Jesús, ¿no? Incluso a través de diferentes teologías donde se reduce falsas teologías y mal fundamentadas, se reduce a Jesús a un buen hombre, a un maestro, a un, a veces especie de gurú o filósofo. Y esto se está moviendo incluso dentro de corrientes erradas del cristianismo. Pero continuemos. Miren, aquí este Jesús injustamente humanizado nada más, restándole toda su parte divina, se le consideraba así. ¿Y cuál fue la consecuencia? Mateo 13, el 56, el 58. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús, y este pero inmediatamente me lleva a la otra cara de la moneda, la cara verdadera, la de Jesús, dijo. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros. A causa de la falta de poder de Jesús, por supuesto que no. A causa de la incredulidad de ellos. Así que esto nos lleva a examinar cómo la incredulidad
y la duda, por supuesto, también nos hacen daños a nosotros y también dejamos que eso nos gobierne, la incredulidad que es contraria a la fe. Y entendiendo esto, entonces vamos a lo que tenemos que hacer. Combatir la duda y la incredulidad. Y aquí vamos a ver 7 formas de combatir la duda y la incredulidad. Y esto también que sea como un examen para nosotros. Ahí vamos a llenar los puntitos. Ojalá que al final salgamos, Dios quiera, que así sea, que que hayamos permitido que la sabiduría de Dios nos lleve a otro nivel y veamos que esta forma de combatir la duda y la incredulidad ya estamos poniendo en práctica. Pero si no, en la que no, pónganse una X. Vamos a poner una X donde no para corregir, no para deprimirnos, sino para corregir. Primera forma es ten compasión de los que dudan. Uf, aquí cómo fallamos, porque a veces nos consideramos tan muy, que consideramos a los demás menos. Y allí se nos limita nuestra condición de hijos de Dios misericordiosos que vemos con dolor, con tristeza, la falta de fe de los demás. En Judas, capítulo 1, específicamente el versículo 22, se nos da esta instrucción. A algunos que dudan, criticarlos, vilipendiarlos, rechazarlos, humillarlos, no. A algunos que dudan, convencedlos. Y recuerden, primero tengo que, para convencerlo, ser convincente en mi fe, en el fruto del Espíritu también, que dentro del fruto del Espíritu Santo está la fe, junto con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, y con misericordia enseñarles, llevarlos a creer. Pero a veces en nuestra propia irritabilidad se manifiesta una impotencia implícita. Hay una impotencia implícita en el que está irritado, el que está agotado, el que dice ya no puedo más. Que en nuestra convicción haya paz y en nuestra paz se comiencen a mover los cimientos y comience a derrumbarse la duda de los demás. Algunos que dudan, criticarlos, regañarlos, ser objeto de burlas, no, convencerlos. Esa es la primera forma, pero hay una segunda muy interesante, y esto es también para que muchas veces tengamos una visión del que está dudando o de nosotros dudando. Tener duda es a menudo una indicación de una fe más profunda a la que debemos llegar. Si yo tengo dudas, hay indicativo de que tengo que crecer en la fe. Muchas veces tengo dudas y sigo creciendo en la duda. Más lo contrario es irse al otro polo, al sitio adecuado, y es a la fe. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 5. Vamos a Romanos capítulo 5, específicamente leamos los versículos 3 y 4, que dicen así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Efectivamente, como podemos ver aquí, uno de los enemigos de la fe es la tribulación, los problemas. Todo iba bien hasta que comenzó a ir mal. Y todo era felicidad hasta que llegó la infelicidad. Todo era ternura hasta que llegó la dureza. Todo era luz hasta que alguien apagó la luz, hasta que alguien tocó el interruptor y se hizo la oscuridad. Entonces nosotros, en vez de llegar a un lugar y se hizo la luz porque somos la luz del mundo, porque la luz de Cristo está en nosotros, muchas veces nos dejamos oscurecer de los demás en medio de las tribulaciones. Pero aquí, Pablo muy acertadamente dice que la tribulación no produce incredulidad. La tribulación bien asumida, bien gestionada, produce paciencia. Y recordemos que eso también, la paciencia es resultado de que andamos en el Espíritu. Como ya he citado hace poco, que nos dijo Pablo en Gálatas, que el Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Así que también si estamos impacientes en medio de estas tribulaciones, tenemos que examinar. El problema no son los problemas, el problema es cómo entendemos esos problemas. Y la paciencia bien gestionada produce esperanza. Gracias a Dios entonces por esas pruebas que nos llevan a nosotros diestros, a ser diestros en el fruto del Espíritu, en vivir todos los atributos del fruto del Espíritu. En Santiago 1 también esto se confirma. ¿Y cómo nos lo dice Santiago 1? Pues específicamente vamos a leer los versículos 5 al 6. Vamos a leer Santiago 1,
del 5 al 6. Y recuerden que ya vamos por la segunda forma, ¿no? La primera fue eh, no criticar, no caer encima a los que dudan. La segunda es ver hasta qué punto las pruebas, las dificultades nos llevan a desarrollar, experimentar por fe una mayor fe. O sea, por fe tengo que desarrollar la fe verdadera. Dice Santiago 1, del 5 al 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Por qué comencé por la fe? ¿Por qué empecé por la sabiduría? Porque primero el pedir la sabiduría es un acto de fe cuando yo se la pido a Dios. De hecho, cuando estamos en medio de situaciones y no sabemos qué hacer, recurrimos mucho a nuestro diario de nuestro pasado o recurrimos a personas, muchas con buenas intenciones, pero nunca con la sabiduría de Dios. Así que inmediatamente pedirle a Dios sabiduría es un acto de fe. Le pido al invisible, sabiendo que Él responderá para que se manifieste en todo lo visible que estoy haciendo. Y recordar que también por fe Dios da abundante sabiduría y sin reprochar. Ahora sí, versículo 6, pero pida con fe, que era lo que estamos hablando. No le diga, Señor, si es posible, si para ti, si de repente no hay problema, si tú tienes, si es que no hay reproches, si no hay si no hay tropiezos, ¿me podrías dar un poquitita de tu sabiduría? Porque me dijeron que la tienes. No, yo sé que el Señor tiene sabiduría, yo sé que me quiere dar esa sabiduría que la da sin reproche, que la da abundantemente, para entonces que se cumpla en nosotros lo que dice Santiago 1, 6, que vuelvo a leer, voy a comenzar a leer porque nada más había leído unas 4 palabras. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así la onda del mar a veces nos golpea, pero ¿qué hacemos? Sabemos, bueno, me golpeaste, pero tiras. Así a veces nosotros parecemos tener impacto, pero ese impacto se va retrocediendo nosotros. Así que el primer paso dentro de esto es pedir con fe y no dándole una mezquindad a Dios que a veces nosotros se la ponemos. Ay, Señor, si es que tú puedes, si es que tú puedes, si es que tú quieres, el Señor quiere todo lo bueno y si dentro de eso está el creerle y tener sabiduría, por supuesto que el Señor quiere darnos sabiduría. El tercer paso, la tercera forma es aprender a vivir con el misterio y esto es fundamental y yo sé que yo he tenido que aprender a vivirlo, como no dudo que muchos de ustedes, porque hay cosas que a veces no, nos van como cargando y ante eso veamos que sí hay cosas misteriosas. Y en Deuteronomio 29 no solo se afirma que hay misterios, cosas que comprenderemos ya en la perfección de todo, al final de todo este tiempo, de este peregrinaje pasajero, imperfecto, tortuoso, pero que también no solo hay algo que es el misterio de Dios, sino que Él es el dueño, el que lo administra y el que lo revela o no, conforme a su santa y perfecta voluntad. En Deuteronomio 29, versículo 29, no los confirma. O sea, que no es que yo lo dije porque me parece que era una salida fácil para no responder correctamente a lo que me preguntan y no sé la respuesta. Dice Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bien, Dios tiene un caudal de cosas secretas. Le pertenecen a Él, o sea, son de su propiedad. Y dentro de esa propiedad, Él determina revelar. A todo mundo no, para los hijos. Nosotros somos hijos porque, tal como recuerden que aprendimos en Juan 1:12, que si nosotros creemos en el nombre de Cristo, creemos en su señorío, somos hechos hijos de Dios no por voluntad de carne y de sangre, sino del Padre de las luces, que en su misericordia y por su gracia nos hace sus hijos. Así que en esa medida, teniendo el Señor la propiedad de las cosas secretas, Él en su voluntad y en su perfecta sabiduría las revela en su momento, en, en la coyuntura exacta
y con las palabras exactas. ¿Pero para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mientras tanto, y dentro de una de esas fundamentales está la obediencia. Señor, no entiendo, no comprendo los secretos de esto, pero también les doy un dato. Al cumplir las palabras de la ley, muchas cosas se comprenden. En esto, por ejemplo, yo viví una experiencia maravillosa. Yo creo que ya todo el mundo sabe que yo me casé, ¿no? Que yo me casé hace un par de años con mi esposa, obviamente, con María. Y recuerdo que para nosotros fue muy bonito porque yo les confieso, yo nunca había experimentado, bueno, nunca me había casado, pero sí hay algunos noviazgos, pero nunca había tenido noviazgos cristianos con los fundamentos de cristianos, de decirnos siempre la verdad, de no ofendernos premeditadamente, del hecho sin mancilla, todos esos aspectos. Éramos como dos muchachitos de 12 años, aunque ya había pasado mucha agua bajo el río desde los 12 años al momento de que me caso, momento que nos casamos. Y cuando cumplimos las palabras de la ley, comprendemos los tesoros de una relación, un vínculo santo. Y así como muchachitos, con toda el agua del río que pasé, los caudales inmensos de años, realmente comprendimos cuál era lo maravilloso, o qué era, mejor dicho, lo maravilloso de tener una relación santa delante del Señor como pareja y no como, por ejemplo, yo la tuve antes de conocer a Cristo, donde tenía noviazgos conforme a los parámetros del mundo que, por supuesto, hacían daño. Así que también dentro de eso, más que a veces buscar las cosas secretas para entender al Señor, mire, veamos la ley y Él nos mostrará en esa vivencia, en esa aplicación de la ley, por lo que no termino a veces de comprender cuál es el secreto, cuál es el tesoro, cuál es la maravilla o cuáles son las maravillas que están en el cumplir su ley. Cuarta forma, haz de las cosas principales, repito, haz de las cosas principales. Y esto que puede sonar extraño, de verdad no va a resultar mucho más familiar. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces nosotros tenemos tropiezos en nuestra vida cristiana porque nos hacemos preguntas o nos hacen preguntas. Y muchas veces las preguntas que nos hacen las personas son provenientes de personas que quieren que dudemos. Incrédulos, carnales, naturales, opositores, como quiera que se le llame, para que dudemos de los fundamentos del cristianismo y sobre todo del plan de salvación que el Señor nos presentó a nosotros para estar con Él para siempre. ¿Qué es lo principal del cristianismo? ¿Cómo fue que de repente la tierra estaba desordenada, vacía, estaba ordenada? ¿Cómo es que fue la luz, pero después se pusieron los astros? En esas cosas a veces nos enredamos. Que dónde están los gigantes, que si perecieron todos en el diluvio, pero después aparecen gigantes nuevamente. Es lo más importante. ¿Qué es lo principal para nosotros? Recuerden, nosotros caímos, la naturaleza humana cayó y el Señor nos rescató para que se muestre su gloria y para que vivamos su amor y su misericordia. En 1 Corintios 15, Pablo también trató dentro de muchos temas el poner lo principal en la mesa. ¿Qué es lo principal? Hacer de las cosas principales las cosas principales. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, donde dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Miren, no es que los temas secundarios no tan esenciales no se estudien, pero nuestro asidero es el hecho que seguimos la única fe donde su máxima figura dejó una tumba vacía, venció a la muerte de la Hades que serán echados al final a la destrucción, serán destruidos para siempre, ya no habrá muerte, ya no habrá Hades para esas almas que mueren y estaremos con él para siempre. Porque sí, podemos a veces hasta distraernos de esto y a enredarnos. Recuerdo que cuando comencé a pensar en la eternidad, ¿cómo que Dios nunca fue creado? ¿Cómo que la eternidad siempre ha sido Dios o Dios siempre ha estado en la eternidad?
¿Cómo que nunca va a terminar? ¿Cómo que nunca hubo un inicio de Dios? O sea, Dios siempre estuvo ahí. Y yo creo que es la primera vez que yo pensé en eso, dormí casi como que en estado fetal, así temblando en mi cama, porque yo no podía creer, esto no me cabe en la cabeza. Y filosofando sobre eso, cuando al final de cuentas, el fundamento, lo principal es que tenemos un Salvador, que Dios mismo pisó la tierra, cuando alargó, estiró su largo brazo para tocarnos a nosotros, lo hizo siendo Cristo, el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, y nos lo hizo para rescatarnos a nosotros. Ese es el fundamento. Agarrémonos de eso. Y miren que muy curiosamente muchas veces nos quieren más bien enredar en aspectos que de verdad son misterios del Señor, como vimos en Deuteronomio 29:29. También dentro de estas inquietudes, algo que a mí me movió mucho el piso del Señor, ¿cómo tú haces para escuchar todas las oraciones de millones de personas al mismo tiempo, discernir sobre una y sobre otra y tomar decisiones a veces en fracciones de segundo? Porque muchas veces la diferencia entre la oración y la respuesta son fracciones de segundo, como alguien que dice, no, me estoy ahogando, sálvame aquí, y sale milagrosamente las aguas. Pero si en ese momento está atendiendo todas las peticiones de mucha gente, y eso a mí me rompía la cabeza. No lo comprendía. Todavía no sé cómo el Señor lo hace. Y lo único que yo puedo entender eso es porque es tan poderoso, que es todopoderoso y por eso todo lo puede hacer. Quinto, quinta forma, no quinto, quinta forma para combatir la incredulidad y la duda es esta, fundamental, no solo para nosotros, sino para los que están alrededor nuestro. Y muchas personas, atención a esto, muchas personas tienen dudas por vernos a nosotros. Vive de acuerdo con la fe que ya tienes. Repito, vive de acuerdo con la fe que ya tienes. Aquí este caso me llama mucho la atención, me gusta este caso, el de Hechos 8. O el hombre este que va a adorar al Señor no era del pueblo de Dios, era africano, pero llega a tener dudas y toma una decisión muy acertada. Nuestras dudas, nuestra incredulidad, a veces no creo esto, nos aleja del Señor. Pero él hizo, vamos a ver, por lo menos hay dos cosas que saltan a la vista, pero a ver cuál más se salta. Estamos hablando de aquel eunuco que servía a la reina y que fue a adorar, y fue a adorar al Señor. Entonces, Hechos 8, del 30 al 31 dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. O sea, el hombre tenía un problema. No podía entender lo que se profetizaba en Isaías 53. Él estaba leyendo sobre el siervo sufrido, o sea, sobre Jesús, y no entendía, y lo confiesa. Claro, ante una pregunta muy específica, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo podré? O sea, hay una incapacidad en mí, pero voy a alejarme, voy a dudar, voy a caer en incredulidad, como pude haber caído en incredulidad cuando digo, Señor, yo no entiendo que pueda ser eterno porque todo lo que existe tiene una causa y yo no puedo creer en un Dios incausado, en un ser incausado. Ah, yo mejor me aparto. Yo no puedo creer en algo que no lo entiendo. Más bien él estuvo allí. ¿Cuántas veces estuvo leyendo ese pasaje? ¿Cuántas veces estuvo leyendo al profeta Isaías sacando conclusiones, llegando a nada o casi nada? Creo que bastante tiempo para estar inquieto y para pedir ya, ¿cómo podré? Y no es que quiera esquematizar, pero era si él era un hombre como los de ahora, latino, ¿qué hubiéramos dicho de nosotros? Entiendo que le sí, 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 espérate, pero no, 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 pero estoy en eso, porque así somos los varones, estamos hablando de los varones siglo XXI, no de este eunuco en el siglo primero después de Cristo. Obviamente, no podemos hacer la comparación, pero si hay un poco de eso, tal vez yo creo que si hubiera sido en este tiempo, hubiera dicho, no, 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 yo creo, yo voy a entender, yo voy a entender. Alto, le permitan, compañeros, hagan alto, yo sí sé. Este hombre ya, tal vez siendo muy humilde, inmediatamente dijo, ¿cómo podré entender?
Tal vez si no era tan humilde porque era muy varón, en el sentido como nosotros, que creemos que todo lo sabemos hasta la dirección que no conocemos y llegamos y nos perdemos porque no podemos preguntar nada. Entonces, si es así, sea como sea, él hizo lo correcto. En vez de alejarse, dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Tuvo una actitud muy adecuada. Necesito ayuda de alguien que sea idóneo. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. O sea, no solo necesito que me enseñe alguien, sino ayúdame. Él comprendió que Felipe lo podía ayudar y que lo iba a llevar a la verdad. ¿Qué hacemos con la duda? Dejemos que la duda nos hable, nos explique, nos vaya alejando. Más bien la duda y la incredulidad nos deben llevar a buscar más allá, a no rendirnos. Ahora, ¿la duda es mala? En el punto 6 o en la forma 6, vamos a ver cómo es bueno dudar. ¿Duda de qué? Del Señor, no, duda de tus dudas. ¿Y cómo se puede comprender esto? Duda de tus dudas. Pues vamos a poner esta reflexión que de hecho quiero leerla literalmente aquí, pero que me está conforme y aquí hay también experiencias muy personales que quiero expresar. ¿Por qué dar a tu duda una cortesía que no das a tu fe? Y aquí vuelvo a hacer esta pregunta porque yo creo que todos hemos dado, ¿cómo se dice? Todos hemos dado cortesía de sala a la duda continuamente. ¿Por qué dar a tu duda una cortesía que no das a tu fe? ¿Es tu duda tan convincente que no puede ser cuestionada? Y mucha gente dice, yo no soy idólatra, yo no me arrodillo delante de santos, yo no creo en hombres, ni en políticos, ni en artistas, así que así que yo no soy idólatra. Pues recordemos que la idolatría es tener algo que reemplaza a Dios, algo o alguien que reemplaza a Dios y al que le doy el poder para determinar mi vida. Y muchas veces nuestro Dios es la duda. Sigo a la duda y por eso prefiero no creer a la palabra del Señor. Es más, la duda es un Dios que habla con nosotros, ¿saben? Continuamente en las reuniones. No sé si a alguien le ha pasado que está en la reunión y se predica la palabra, en la reunión de la iglesia, pues en esa reunión específicamente, y la persona dice, no, no creo, porque hay algo en mí que me dice que eso no puede ser verdad. Pero es palabra de Dios, sí, pero hay algo que me dice que eso no puede ser, es la duda. Y en mi experiencia, tal como leo aquí, en mi experiencia he notado cómo podemos errar cuando endiosamos a nuestras dudas. Es decir, nos detenemos porque nuestras dudas nos ordenan detenernos. Ahí es que sabemos que tenemos un Dios llamado duda. Yo lo haría, pero los dudo. Yo perdonaría, pero dudo que debo hacerlo. Pero es que el Señor dice, perdona, pero es que tengo la duda si debo hacerlo. Tengo la duda si en vez de este tiempo para orar por mis enemigos, por los que me ultrajan y persiguen, mejor no lo ocupo en orar por mi hijo para que le vaya bien el trabajo, para que la maestra le dé un beso en la frente, para que todos quieran jugar con él en la escuelita, o para que a mi hijo le vaya bien en el trabajo, para que a mí me vaya bien. Entonces el Señor dice ante el ultraje, ora por quienes te ultrajan y persiguen. Pero la duda me dice, no sé si debo hacerlo porque se lo merece o no. Es que los que nos ultrajan y nos persiguen no se merecen humanamente nuestras peticiones y que los bendigamos. Pero es una ley sobrenatural, ley divina, el hacerlo. Hay muchas cosas que no estamos haciendo, instruidas en las escrituras, porque el Dios duda nos dice, pues me parece que no. Es más, la duda no dice a me parece, la duda dice, haz para que a ti te dé otro parecer. Así que, compañeros, si aquí alguien dice, yo no tengo idolatría alguna, yo no tengo ídolos porque, vuelvo y repito, no me inclino ante santos, imágenes, no creo en políticos, en artistas, en deportistas, pero
Tengo un freno para vivir la voluntad de Dios y es la duda, este juicio tan racional, porque soy tan inteligente, me considero yo, que yo todo lo paso por el tamiz de mi razón. Entonces tengo la duda, porque por más inteligentes y brillantes que seamos, hay una noticia: Dios es más inteligente que nosotros y muchísimo más sabio que nosotros. Así que cuidado con no dudar de las dudas y más bien darle a la duda toda la preponderancia para dudar de la verdad. En 2 Corintios 5, de hecho, para que esto no quede como que lo dije yo porque me parece conveniente o es una palabra que se acaba de estrenar hoy, vemos esto en los versículos 6 al 8. 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, como el canto que pusimos antes de iniciar este tema. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esto va más allá. Va mucho más allá de las ataduras de mi carne, de mi razón, de mi duda, sino incluso va más allá hacia lo que es nuestra eternidad. Vivimos confiadamente. ¿Por qué? Porque por fe andamos, no por vista, no por circunstancia. Así que, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a la duda? Lo que vemos. No veo la manera que se va a salvar esta relación matrimonial, pero por fe creo que el Señor la va a llevar a donde Él quiere que esté. Y dentro de eso, que esto nos lleva al séptimo paso. Lucha por vencer al pecado en tu vida, porque, le voy a decir algo, la incredulidad y la duda comen y se fortalecen con el pecado. Comen del pecado y ahí se revitalizan. Porque muchas veces las dudas en la palabra de Dios tienen implícitamente también el objetivo de darle fuerza a nuestro pecado. Gálatas 2 nos define que al final de cuentas, las barreras de nuestra carnalidad se quedan sepultadas en algo que debe ser sepultado en nosotros, la vieja identidad. Porque recordar que el cristianismo no es aprender una serie de leyes morales, litúrgicas también, para hacer una vida adecuada, pero con la vieja naturaleza. Es nacer de nuevo, porque el no nacer de nuevo y practicar toda la moral cristiana es tan, le voy a decir así, como es tan absurdo como que un delfín lo pongamos a jugar en el Real Madrid, fútbol. Primero, no solo porque no son futbolistas probados los delfines, sino porque no pueden correr en una grama y no pueden estar fuera del agua. Perecen. Y muchas veces los cristianos podemos como delfines tratando de jugar en el Real Madrid o si quieren en la Liga del Barrio, en la Liga de Fútbol de Pipones, y no podemos porque no tenemos una nueva naturaleza que nos capacita. El cristianismo no es ser las viejas personas con nuevas reglas, es ser nuevas personas con un nuevo corazón y con un nuevo querer. Porque cuando somos hijos de Dios, ya no practicamos el pecado porque somos hijos de Dios, hijos con una nueva naturaleza, nuevos apetitos, nuevas inclinaciones, con una pureza dada por Él. En Gálatas 2 nos dice eso en el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Gracias a Dios por eso. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí también está contenido el resultado de la fe. Lo que vivo en la carne, porque tenemos un cuerpo que no será el que tendremos ya en la eternidad, lo vivo es en la fe del Hijo de Dios, no conforme a los apetitos de mi pecado, de mis caprichos, de mis gustos, de mis inclinaciones, de mis exabruptos y demás. Vivo en la fe. Por eso es que para poder vivir la nueva vida tengo que vivir en la fe del Hijo de Dios y entender que Él está
en mí porque por medio él recibí a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Y por qué lo hizo? Porque me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tengo una nueva naturaleza y por fe debo saber que no solo puedo comprender los propósitos, la ley de Dios, sino que soy capacitado para, con un nuevo carácter, hacer lo que antes yo no podría hacer. Una de las cosas más maravillosas de la vida cristiana es que cuando vivimos con esa fe y somos capacitados espiritualmente para hacerlo, evidentemente decimos, es lógico e irrebatible que el Señor está en nosotros, que el Espíritu Santo no solamente está con nosotros, sino ya está en nosotros, porque la persona que estaba en mí antes de que yo fuera juntamente crucificado con Cristo, jamás hubiera hecho lo que estoy haciendo. Así que también recordar que para poder vivir la fe, tiene que morir el incrédulo que hay en nosotros. Pero para poder vivir en obediencia, tenemos que llevar a la cruz al desobediente que está en nosotros, nuestra vieja naturaleza. Para que también no solo nosotros tengamos vida nueva, sino que los demás crean. ¿Cómo la gente va a creer que el Señor rompe toda atadura? En mi caso, por ejemplo, ¿cómo las personas van a creer que yo no necesito ni los 12 pasos, ni tomar ni un químico, ni que me encierren en una montaña por 3 años para que yo deje el alcohol? Creyendo que el Señor me puede liberar y como ya es un testimonio muy conocido entre todos, en una sola noche de juerga, que pudo haber sido de juerga o de bebidas a solas como se debía hacerlo, en una sola noche el Señor me quitó el alcoholismo. En una sola noche de creerle, me levanté como una persona que ya no quería depender de libaciones, de alcohol, de nada de estas cosas. Y por medio de vencer el pecado, hacemos que no solo nos fortalezcamos en el gozo, en la nueva vida, en la fe, sino que alimentemos la fe de otros. Y esto es muy importante también. ¿Hasta qué punto estamos alimentando la duda y la incredulidad de otros? O por el contrario, ¿hasta qué punto estamos alimentando la fe, la esperanza de otros? Y hasta qué punto esto se está logrando uno u otro resultado porque he abandonado el pecado o porque todavía me sumerjo, nado, buceo, hago buchitos de agua en la piscina del pecado. ¿Hasta qué punto estoy mostrando que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí? O por el contrario, no se nota. Porque lo importante de ser nuevas criaturas es que se note, pero para que se note tiene que ser auténtico. Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos más que orar y darle gracias a Dios por este tema? Donde vamos a revisar cómo, incluso con el contexto del ayuno, eso debe ser una de nuestras peticiones. Señor, ya es tiempo de vencer esta incredulidad, estas dudas que tengo. La incredulidad es que no te termino de creer. Y las dudas es hasta qué punto es completamente fiable cada uno de tus mandatos. Hasta qué punto es cierto que soy nueva criatura. Y hasta qué punto dentro de eso, las dudas que me caminan o que a veces me saltan y me pisotean, no me permiten vivir la nueva vida. Como testimonio, uno de los pecados que yo entendí cuando comencé mi vida cristiana es que todavía no le creía al Señor y dudaba de esas palabras de Pablo cuando él decía, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque yo decía, no me quiero morir, le tengo pánico a la muerte, me da terror, me deprime. Y yo le confesé, Señor, qué vergüenza, pero qué vergüenza que yo le tengo pánico a lo que es morir, cuando morir en Cristo por Cristo y por medio de Cristo me lleva a una enorme ganancia. Y clamándole, confesándole, no justificándole, no diciendo, Señor, pero es que también en la vida me permitiste ver tantas películas de terror y me permitiste ver el Destino Final y todo esto, y porque tú me permitiste ver esto, yo le tengo pánico a la muerte. Porque no fue que él me permitió, fue que yo quise ver esas cosas o me dejé creer esos cuentos.
pero mediante esa confesión de pecado, yo le dije, Señor, a mí qué vergüenza, me da mucha pena, no sé ni dónde poner la cara y el problema es que donde ponga la cara tú me ves, no la puedo ocultar. Y Señor, por favor, llévame a entender. Yo tengo que disipar estas dudas contigo como nueva criatura. Y un clamor que ahora lo digo muy tranquilo, pero que me llevó a las lágrimas, el Señor me sanó de ese terror. Me sanó para siempre de lo que me aterraba tanto, que era la muerte, porque en Él ahogué las dudas. Y que si en el ayuno es tiempo de ahogar ciertas dudas, la incredulidad, todavía no te termino de creer que lo hagamos. Hagámoslo. Que no se nos pierda la oportunidad. Que hoy sea el punto final, no solo el seminario, sino el punto y final de las dudas, de la incredulidad. Que ya, o sea, decir, ya yo no puedo con esto. Ya yo no puedo con esto, estoy muy grande para esto. Ya han pasado, no sé cuántos tiempos tienen ustedes de ser cristianos, si segundos, minutos, horas, semanas, días, semanas, años o décadas, pero ya no podemos seguir en esto. Vamos a orar y darle gracias a Dios porque nos ha puesto este desafío. Nos ha puesto desafío, este desafío lo puse a grabar el tema. Espero que se esté grabando de verdad porque a veces yo le digo al Zoom cada cosa y no tiene fe en mi palabra el Zoom y no lo hace. O la otra posibilidad es que no sea usar todavía estas cosas. Pero por eso, si se llega a subir, si se llega a grabar, lo voy a subir en YouTube. Esperemos que sí. Mientras tanto, tomen nota, piensen que no se va a subir en YouTube y traten de anotar todo lo posible. Bueno, muchas gracias por este tiempo y vamos a orar. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú hoy nos has confrontado con algo. Tu verdad es irrefutable, pero muchas veces nuestra mente está permeada por las dudas. Muchas veces no te terminamos de creer. Y qué vergüenza, Señor, porque le creemos más a las dudas. Porque le creemos más a las dudas y por eso nos duele, Señor, reconocer que no hemos avanzado más allá, que no estamos en la zona de donde deberíamos estar y que no estamos dando el testimonio que deberíamos dar, porque hay dudas, hay incredulidad, entendiendo la incredulidad como el no creerte, no creer en tu palabra, en tus mandatos, no creer en tu esencia, no creer en tu fidelidad, no creer en tu poder, en tu omnipresencia, no creer en tu amor muchas veces, porque te reducimos a la condición humana y pensamos que tú eres como nosotros y por eso perdónanos, Señor. Señor, yo te doy muchas gracias por esta mañana, pero también te pido algo muy especial. Hoy, Señor, no te apartes de nosotros al recordarnos en toda circunstancia, mira que no estás creyendo, mira que todavía estás dudando, mira que no estás haciendo testimonio, mira que estás dejando que el pecado alimente tu duda, que tu pecado ponga mesa en frente de todas tus dudas y poniendo justificaciones a tus dudas. Perdona por nuestros pecados que muchas veces, al no desprendernos de ellos, al no desprendernos de ellos, Señor, hacemos que intencionalmente queramos dudar. Entonces nos gusta dudar para poder seguir pecando. Perdónanos por eso y llévanos a reconocer que tenemos que dejar esta actitud tan equivocada. Señor, gracias por estar hoy con nosotros y por eso también hoy te bendecimos. Te bendecimos a ti y gracias por las palabras de bendición que nos has dado por medio de este tema que humildemente he ofrecido, pero con mucho temor también he dado sabiendo que tú miras, tú escuchas y que tú quieres, Señor, que tengamos mucho celo y mucho respeto a quienes le hablamos porque estamos hablando en tu nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad y perdón por omisión o por, o por algo que no fue preciso, Señor. Y en ese sentido también te pedimos, sigue hablando tú. Y si tengo que ser corregido y expuesto, perfecto, porque lo importante no es nuestra reputación, sino la tuya, tu buen nombre y tu verdad. Te bendecimos a ti hoy en nombre de Jesús, hoy y siempre. Amén.